buenas noches, estimados colegas y todas las personas que hoy día nos acompañan en nuestro quinto conversatorio, nuestro jueves turquesa. Vamos a dar inicio a esta noche tan importante. Primeramente, extenderle los saludos cordiales a nuestra decana, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como toda la junta directiva del Consejo Regional 24 Lima Provincias. El día de hoy tenemos el tema programado, atención de enfermería en la UCI. Está a cargo de la magíster Edith Macedo Nostroza, ella es especialista en emergencias y desastres, que ya está en la sala presente. Muy bien, para poder ya dar inicio a este jueves turquesa, dejamos con toda atención a la magíster Edith Macedo Nostroza con el tema atención de enfermería en la UCI. Adelante, magíster, le escuchamos. Bien, muy buenas noches con todos, estimados colegas. En primer lugar, para agradecer a la Junta Directiva del Consejo Regional 24 Lima Provincias por haber tenido la deferencia hacia mi persona de invitarme para esta ponencia. Así que espero de todo corazón brindarles una ponencia enriquecedora, ¿no? Y bueno, ya después veremos y contestaremos a todas sus preguntas. Bien, entonces vamos a empezar un poquito con la historia de la medicina intensiva, ¿no? Esta especialidad empezó a gestarse pues en la guerra de Crimea, ¿no? En los años entre 1854 y 1856, ¿no? Era pues, se vio de alguna manera rebosada, digamos, un área común en la cuales pues estaban todos los soldados que participaban en la guerra, ¿no? Ya heridos, ¿no? De repente en peligro de muerte, etcétera, ¿no? Y pues el gobierno de ese país había considerado por conveniente dotarle de mayores recursos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estaba nuestra principal precursora, ¿no? Ya todos sabemos, Florence Nightingale, ¿no? Quien fue pues la que empezó a gestar, ¿no? La idea de hacer una unidad especial, ¿no? Para dar atención a pacientes de cuidado, pacientes críticos. En los años entre los 50 y 60 se crearon las primeras unidades de cuidados intensivos gracias a los avances de la medicina y la técnica en general, los que hacían posible revertir situaciones clínicas críticas que hasta entonces eran irreversibles, ¿no? Y se sabía pues que en esa época paciente o persona que enfermaba o presentaba patologías difíciles, complicadas, ¿no? Pacientes inestables, pues generalmente llegaba a morir, ¿no? Entonces, con la creación de la medicina intensiva, pues esto fue revirtiendo poco a poco, ¿no? En los años, un poco de historia también, en 1952 se crearon los sistemas de circulación extracorpórea que ayudaron incluso mucho más en la recuperación de los pacientes críticos. Ya en los años de 1954 se crearon los primeros respiradores y con ello mejoró tremendamente la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y obviamente su recuperación. En 1956 se inventó y se puso a disposición de la población el primer desfibrilador externo. Se crearon los catéteres venosos centrales, ¿no? Y se ampliaron pues el uso de los antibióticos. Inicialmente, los que dirigían las UCIs eran médicos de diferentes especialidades, no como cardiólogos, neumólogos, internistas, anestesiólogos, ¿no? Al ver, pues, toda la complejidad de las patologías y los estados de los pacientes, poco a poco se vio la necesidad de crear una nueva especialidad, ¿no? Llamada la medicina intensiva, ¿no? Y fíjense que todas esas especialidades prácticamente se reunían en una sola, ¿no? Ya todos saben que los pacientes críticos con procesos vitales, ¿no? Alterados, ¿no? En los cuales hay compromiso de la supervivencia, ¿no? Pero de modo reversible, ¿no? Ellos pues son los que van a las UCIs y donde son potencialmente recuperables, ¿no? Se utilizaron pues estrategias precisas y específicas, tanto de vigilancia como de tratamiento, ¿no?
Aparte de ello, en las UCIs pues se ve, ¿no?, el uso de tecnologías de punta, ¿no?, de avanzada de la era moderna, ¿no? Entonces cada día aparecen equipos o aparatos nuevos, ¿no? Y pues para la alegría de todos los que nos gusta esta área de trabajo, ¿no? Y en realidad de todas las áreas, porque ahorita ustedes han visto en casi todos los hospitales, pues ya cuentan con monitores cardíacos, oxímetros de pulso, que antes se usaba de repente solamente en la UCI, en sala de operaciones, ahorita se usan en todos los servicios, ¿no? Entonces, hubieron modelos de desarrollo, ¿no?, para las creaciones de las UCIs, ¿no? Y sabemos que vamos a ver que hay diferentes, digamos, no diré niveles, sino por especialidades, ¿no?, que se han creado, por ejemplo, las UCIs neonatales, el INCOR, por ejemplo, acá en Perú, ¿no?, donde pues existen especialistas en todo lo que sea problemas cardíacos, ¿no? Entonces, pero una de las, digamos, las causas o la necesidad por la que se vio la creación de la UCI fue por la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, esto surgió en la epidemia de poliomielitis que pasó en Estados Unidos y en Norteamérica, donde se produjeron numerosos casos de insuficiencia respiratoria secundaria a la poliomielitis, ¿no? Y otros ejemplos también, ¿no? Entonces, por eso se vio pues la necesidad de utilizar ya los ventiladores mecánicos. También se vio necesaria la creación de la UCI por la necesidad de los cuidados cardíacos, ¿no? Surgió, como dice acá, por el incremento de pacientes que presentaban enfermedades coronarias agudas o crónicas y que necesitaban tratamiento especializado. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ya describir lo que es una UCI, ¿no? La UCI, o la Unidad de Cuidados Intensivos, es el área de una institución de salud que está reservada para la monitorización y atención de pacientes con patologías reversibles, los que amenacen la vida en forma aguda, ¿no? Independientemente, en algunos casos, después que los pacientes tienen ya su patología de fondo, ¿no? Entonces, de repente se complica, pero la complicación en esos casos se consideran pues agudas, aún teniendo, como les digo, su enfermedad de fondo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, para los que nunca han entrado a una UCI, ¿no?, les he traído estas imágenes, ¿no?, que reflejan, ¿no?, todo lo que implica trabajar en esta unidad, ¿no? Este es un box de un paciente, ¿no?, donde está lleno de máquinas, ¿no? Quienes han entrado a una UCI por primera vez a veces se quedan asombrados de tanto aparataje que hay, de tantos cables, ¿no? Sonidos por aquí, la alarma de la bomba, la alarma del ventilador mecánico, ¿no? Y pues a veces es un poco desesperante, ¿no? Pero bueno, ya el personal pues que está capacitado y acostumbrado, digamos, al uso de estas máquinas, se nos hace más llevadero el asunto, ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente completamente invadido, ¿no?, con sonda, con ventilación mecánica, sonda vesical, etcétera, en diferentes catéteres, ¿no? Porque para eso están en la unidad de cuidados intensivos. Seguimos, la UCI ofrece soportes terapéuticos continuos, ya sea como infusión de medicamentos, a ventilación mecánica, ¿no? Todos ellos que requieran una monitorización continua de signos y constantes vitales. Entonces, esta unidad se diferencia de otras porque, como ya lo acabo de decir, se realiza un monitoreo continuo, o sea, es decir, a horario. Entonces, nosotros en la UCI manejamos unas hojas especiales, ¿no?, donde se controla por hora, ¿no? O de acuerdo al estado del paciente, ¿no? A veces estamos paradas ahí frente a o en la piecera de la cama del paciente
¿no? Viendo pues, contemplándolo al paciente, viendo el monitor, viendo el ventilador, ¿no? Si se acopla, no se acopla, si hay alguna alteración en el trazado del EKG, en el trazado de la oximetría, del CO2, etcétera, ¿no? Entonces, sí lo registramos cada hora, pero nuestra observación es continua y constante, ¿no? Y aquí vemos diferentes equipos que se usan, como por ejemplo esto que es una bomba de infusión, un monitor desfibrilador, ¿no? Un monitor cardíaco, ¿no? Un electrocardiógrafo, y me faltó poner acá el ventilador mecánico, ¿no? Que es de repente uno de los equipos por lo que más entran los pacientes. Y ahora, ¿qué es un paciente crítico? No, ay, perdón. Es un paciente que presenta patologías, ¿no? Que afectan a uno o más sistemas. O sea, generalmente no solamente ingresa con un diagnóstico, ¿no? Y nos ingresan con varios diagnósticos. Y poco a poco, uno a uno, se le va tratando, ¿no? Y pues de repente, estas patologías ponen en serio riesgo su vida, ¿no? Pero que presenta condiciones de reversibilidad, ¿no? Que hacen necesaria la aplicación de técnicas de monitoreo, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado, ya que requerirá de equipos sofisticados como el ventilador mecánico. Y seguimos mostrándoles aquí en las fotografías que les he traído, ¿no? Miren toda la cantidad de infusiones que tiene, por ejemplo, este paciente, ¿no? Acá vemos otro paciente completamente invadido. Para los que antes de la pandemia, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos no eran muy conocidas, ¿no? Yo cuando hace años mencionaba que trabajaba en la UCI, a veces me decían, ¿y qué ven en ese servicio? Y yo decía, bueno, tratamos a pacientes que están críticamente enfermos, bien delicados o graves, ¿no? Y bueno, una pequeña explicación de lo que era la UCI. Y a raíz de esta pandemia, ¿no? El COVID-19, es que ya se ha dado a conocer en todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que es la unidad de cuidados intensivos. Algunos de repente un poco distorsionado, ¿no? La forma, pero la mayoría sí sabe que a la UCI entran los pacientes críticamente enfermos y que ahí, ¿no? Hay ventiladores mecánicos que pueden ayudarles a salvar la vida, ¿no? Entonces, luego vamos a ver pues que gracias no solamente al aparataje que se tiene, sino también a la preparación que tienen el personal médico, la enfermería, los técnicos y todo el equipo que trabaja en la UCI, ¿no? Entonces, dentro de las actividades del enfermero en la UCI, vamos a tener todas las actividades que les he registrado y muchas más que les he traído acá, ¿no? Empiezan con el lavado de manos, ¿no? Todo personal que ingresa a la UCI, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Y en eso somos bien exigentes, muy exigentes. Así se molesten con nosotros, pero estamos ahí encomiándoles sobre todo a ciertos profesionales, que no voy a decir su nombre, la especialidad, digamos, ¿no? Que no son un poco reacios a lavarse la mano, ¿no? A veces le decimos, fulanito, por favor, lávese las manos. No, ya me he venido lavando las manos de mi casa, ¿no? Y pues nosotros sabemos que no debe ser así. Y ahora más con esta pandemia tenemos más presente todavía la importancia del lavado de manos, ¿no? Entonces todos sabemos que es de 40 a 60 segundos, sabemos que son 11 los pasos, sabemos cuáles son los momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo tenemos presente, es un indicador que lo venimos trabajando desde hace años, ¿no? Por los cuales nos califican, ¿no? Eso es un indicador muy importante para nosotros. Solamente tenemos que exigir, ¿no? A nuestras autoridades que nos doten no solamente del jabón, sino del papel toalla y obviamente de unos caños adecuados para poder hacer un buen lavado de manos. Hacemos una evaluación integral del paciente. A veces cuando nos llaman por decirles de un servicio X, no voy a decir mejor el nombre para de repente no vaya a incomodar a alguien, no es mi intención, ¿no? Pero
es algo muy cierto lo que les voy a decir, ¿no? A veces cuando nos llaman y nos dicen, vamos a bajar un paciente, ¿no? A la UCI, ¿qué cama nos das? Ya nosotros le damos la cama, no nos negamos, porque sabemos que si lo van a pasar a la UCI es porque necesita pasar a la UCI, ¿no? Entonces empezamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué diagnósticos tiene? ¿Qué diagnósticos? No solo uno, como les decía. ¿Qué diagnósticos tiene? Relátame o descríbeme cómo está el paciente, ¿no? Y a veces del otro lado, de repente, nos dicen, pues, qué cargosas, ¿no? ¿Por qué preguntan tanto, no? No, son bien especiales, nos dicen a veces, intensas también. No, pero es que no es porque se nos ocurre preguntar, sino que el paciente para nosotros es un ente al cual de verdad que le hacemos una evaluación integral, de verdad. O sea, cuando llega a la UCI ya nos han visto que lo volteamos para todos lados cuando podemos, obviamente, ¿no? Para ver si tiene zonas de presión, si tiene úlceras o tiene alguna lesión, etcétera, etcétera. ¿No? ¿En qué condiciones viene nuestro paciente? Y diariamente también lo hacemos, ¿no? Aprovechamos el baño que le damos diariamente, ¿no? Ese baño lo damos la enfermera y el técnico, ¿no? Si es que pueden ayudarnos, si es que el estado del paciente lo requiere, nos ayudan otras personas más, de repente otra colega más, otro técnico más, ¿no? Pero aprovechamos ese momento no solamente para brindarle un baño, para aumentarle la piel, para darle masajes, no solamente eso. Aprovechamos rapidito para verle nuevamente la integridad de la piel, porque ustedes saben que las zonas de presión se producen en unas cuantas horas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo para asegurar que mi paciente esté en buenas condiciones, que esté evolucionando perfectamente, entonces yo hago mi evaluación integral, ¿no? En esa evaluación integral también está, pues, no, aparte que vemos la integridad de la piel, si está humectado o no, vemos si está con tubo endotraqueal, cómo está el tubo, en cuánto está fijado, vemos el CAF, ¿no? Lo pulseamos porque lo ideal es pues que le midamos la presión del CAF, ¿no? Con un equipo especial, ¿no? Un medidor de presión del CAF, ¿no? Vemos también en qué condiciones están los catéteres invasivos, como por ejemplo el catéter venoso central, si tuviera una línea arterial. Bueno, acá en Huacho no manejamos líneas arteriales, ¿no? Pero sé que en Lima, en los hospitales de nivel 3, nivel 4, sí lo manejan, ¿no? Es de rutina, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros acá en Huacho, en el hospital regional, no lo manejamos, ¿no? Pero sin embargo les menciono, ¿no? Que también se evalúa si tiene catéteres venosos periféricos igual, ¿no? Aprovechamos no solamente para realizar la curación, sino para cambiar el tegadermo o el esparadrapo, todo lo que nos permita dar una limpieza, una asepsia diaria, ¿no? Para prevenir pues la acumulación de gérmenes y de repente pues se nos pueda infectar, ¿no? Luego evaluamos, seguimos con los catéteres invasivos, la sonda nasogástrica. Ustedes saben que al momento de colocar la sonda nasogástrica, la sonda, perdón, el tubo endotraqueal, hasta el catéter venoso central, tratamos de ponerle una marca, ¿no? Para que al día siguiente o en el transcurso del día, en el transcurso de nuestro turno, vayamos evaluando y ver si es que se ha deslizado, si está en su sitio, ¿no? Entonces, eso es importante porque se podría presentar pues que el paciente está un poco agitado y se pueda estar con tanto movimiento, pueda estar saliéndose el tubo endotraqueal, por ejemplo, y eso sería algo grave, ¿no? O el catéter venoso central, que tal si se está deslizando y si se llega a salir, si de repente no le han puesto el punto de sujeción, de repente, pues, si se saliera, pues, el paciente sangraría terriblemente, ¿no? Entonces son cositas que de verdad tenemos que evaluar y ser muy minuciosas al momento de que hago mi evaluación.
También estamos viendo su carita, si es que está, por ejemplo, bajo sedación, bajo pseudoanalgesia, es la palabra, ¿no? Porque debe de estar recibiendo los dos, sobre todo si el paciente está con ventilación mecánica. Entonces yo debo estar evaluando si tiene dolor, si tiene fases de dolor, si lo veo tranquilo, sedado, etcétera, etcétera, ¿no? Acá también aprovecho de aplicar, pues, si es que mi paciente está bajo pseudoanalgesia, le aplico la escala de Ramsay, de la escala de RAS, ¿no? Si no está con ninguna pseudoanalgesia, aplicaré, pues, mi escala de coma de Glasgow, ¿no? Veré, en el caso de que mi paciente esté bajo pseudoanalgesia, veré el tamaño de las pupilas, si hay reacción, no hay reacción, si están isocóricas, si no están isocóricas, etcétera. Y todo eso va a ir, ¿no?, en mi registro de actividades, ¿no? Eh, Como les decía, pues, no queremos parecer, y no queremos caer espesas, no queremos caer, muy cargosas de repente, no nos lo toman a mal a veces, como les digo, ¿no? ¿Por qué preguntan tanto, no? Pero es que es así, ¿no? Lo vemos al paciente, lo desmenuzamos prácticamente, ¿no? Pedazo por pedazo, digámoslo así. Bueno, tenemos bastante cuidado a la hora del baño, ¿no? A la hora de que le vamos a realizar la hidratación, los masajes, ¿no? ¿Por qué? Porque el baño ya lo vamos a ver más adelante mejor. Voy a pasar un poquito rápido esto porque ahí tengo aparte esto, ¿no? En cuanto a la preparación de la unidad del paciente, volviendo al tema de cuando me llaman y me dicen, va a bajar un paciente o el doctor fulano, el intensivista, ha respondido a una interconsulta y me está dando pase al paciente Julio Rojas, ¿no? Entonces yo le diré, bueno, sí, dame los diagnósticos, cómo está, qué va a necesitar, cuántos años tiene, ¿no? ¿Por qué cuántos años? Porque si es un paciente adulto mayor, yo debo de preparar mi cama, no una cama común. Debo de preparar una cama con barandas, debo de ponerle el colchón antiescaras, porque si es un adulto mayor, de repente no se va a poder mover muy bien, porque muchos de ellos nos llegan pues ya por la edad, pues, ¿no? Con ciertas limitaciones funcionales, ¿no? Entonces, eh, pregunto también qué es lo que necesita, porque si me dice que tiene una enfermedad en la cual, una patología en la cual va a necesitar oxigenoterapia, yo tengo que estar, pregunto por eso, ¿no? Porque al momento de preparar la unidad del paciente, voy a de repente preparar el sistema de oxígeno, ¿no? Porque no lo tenemos todo preparado, o al momento que nos llaman, por eso nos pedimos que nos den unos 10 minutos de tiempo, ¿no? Que mientras ellas alistan al paciente para ya bajarlos a nuestra unidad, ¿no? O pasarnos a nuestra unidad, por ejemplo, de emergencia también, nosotros ya estamos viendo si va a ir el oxígeno, por qué sistema le vamos a poner un Venturi, le vamos a poner una máscara de reservorio, o quizá una canulita binasal, que es poco probable, ¿no? Pero sí se da, por ejemplo, los pacientes de pancreatitis, ¿no? A veces solamente necesita una cánula nasal, ¿no? Y también es importante que me diga, pues, no, el paciente está con un distrés respiratorio severo, no, de repente me dice, el médico ha dicho que va a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Y bueno, en su unidad va a ser difícil que lo intuben, ¿no? Porque no tienen las condiciones adecuadas. Entonces el médico va a decir que lo pasen inmediatamente a la UCI para intubarlo y colocarlo a ventilación mecánica. Entonces nosotros preparamos todo eso, por eso es que le pedimos cierta cantidad de tiempo. Eh, eh, el técnico nos ayuda, jala los soportes, ya yo estoy preparando mis bombas, de acuerdo a la patología que me dice que tiene, yo ya más o menos estoy avisorando qué medicamentos va a necesitar pasarlo por bombas de infusión, ¿no?
Entonces, es todo una preparación que me genera pues emplear un tiempo de entre 10 a 15 minutos, ¿ya? Pero hay pacientes, sí les digo, que están sumamente críticos, que ha habido médicos que no lo han pasado, pero sí, volando, ya, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos que correr nada más. Y lo bueno de la UCI, ¿no? Como muchos servicios, es que hay bastante unidad, ¿no? Me refiero a unión, compañerismo y colaboración, ¿no? Entonces, de tal manera que si me dicen o yo comunico que me van a bajar un paciente con este distrés respiratorio severo, ¿no? O ir a tipo 1 o 2, ¿no? Y va a necesitar ventilador mecánico. Ah, ya, entonces todos vienen y me empiezan a ayudar, que uno me jala la bomba, me está preparándose de analgesia, o de repente me dicen, está sumamente hipotenso, va a necesitar noradrenalina, entonces ya mi compañera ya me está ayudando, ya lo está preparando, y así, ¿no? Entonces todos colaboramos, todos vamos. Lo mismo, por ejemplo, cuando se presenta un evento, ¿no? Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, todos corremos, ¿no? Enfermeros, técnicos, médicos, ¿no? No solamente de repente para dar masajes cardíacos, sino pues para ayudar con los medicamentos, en caso de que se necesite intubación en ese momento. Para la intubación es también es todo un tema, ¿no? No es que se hace entre dos personas nada más, ahí tenemos que ser todo un equipo, ¿no? 6 personas, 5 personas. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito, ¿no? Todos corremos. También debemos de verificar la operatividad de los equipos, y eso siempre lo digo yo, ¿no? Al momento de entrar, yo ya debo estar verificando lo principal, ¿no? Que lo más importante, por ejemplo, para mí, es verificar que mi laringoscopio, mi resucitador manual estén operativos, estén funcionando y estén, digamos, listos para su uso, ¿no? Entonces, eso es lo primerito que yo hago siempre, ¿no? Veo que la fuente de oxígeno también esté funcionando, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Anteriormente, no lo sé ahora, pero anteriormente nos ha pasado que había poca presión de oxígeno porque había fuga en una de los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo siempre verifico, ¿no? Que mi fuente de oxígeno esté funcionando ok. Igualito del aire comprimido, porque si los pacientes, como les digo, la mayoría, 75-80%, necesitan entrar a ventilación mecánica, vamos a necesitar aspirar, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de intubar se va a necesitar pues, de ese procedimiento. También hacemos minuciosamente el control y la reposición de medicamentos, ¿no? Todos los días. Hay una enfermera que está encargada del coche de paro, de los botiquines de emergencia, ¿no? Y todos los días lo controlamos, vemos la fecha de caducidad, sobre todo, ¿no? Y si nos falta, porque ustedes saben que si se produce una emergencia, vamos a jalar el coche de paro, vamos a coger todo lo que necesitamos, lo que necesita el paciente, ¿no? Y lo vamos a desabastecer. Pero eso no debe de quedar ahí, ¿verdad? Yo antes de irme, ¿no? O en el transcurso del día, yo ya debo estar reponiendo todo lo que he agarrado, lo que he utilizado para mi paciente. Entonces, eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? De ser, digamos, honesta, con decir, pues, bueno, yo he cogido tales medicamentos y pues aquí lo estoy devolviendo, ¿no? Porque todo se le pide a los pacientes, pues, ¿no? Ahora, salvo que tengamos pacientes que de repente sean público general, a veces el espíritu de todas mis compañeras, ¿no? Hacen de que tratemos de ayudarlo lo más que podamos, y pues ahí como que sí, nos desabastecemos un poquito, ¿no? Pero bueno, siempre hay de dónde sacar y de tener nuestro coche, ok, de tal manera que cuando haya una supervisión, porque esto también es un indicador, ¿no? El tener el coche de paro con todos los medicamentos esenciales. Hay una lista que nos ha mandado el MINSA, ¿no? Y esa lista se tiene que respetar,
¿no? Entonces, si me dicen que yo debo de tener en mi coche de paro noradrenalina, morfina, atropina, etcétera, etcétera, debe de estar ahí, ¿no? Y es más, tenemos unos contenedores especiales para medicamentos hipnóticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es sumamente importante esta parte pero de verdad que se emplea bastante tiempo y a veces cuando el servicio está súper movido, pues nos la vemos cuadras, ¿no? Y por eso estamos pidiendo a veces auxilio. Igualito, no hacemos también el control de insumos, en esta partecita nos ayudan los técnicos porque dentro de los insumos pues están las gasas, están las jeringas, que eso ya lo tenemos un poco aparte, porque todo no alcanza pues en nuestro coche, ¿no? Pero sí también igualito, no nos puede faltar, no puede faltar nada, ni insumos, no debe faltar medicamento, no debe de faltar o no debe de estar malogrado ninguna máquina, todo debe estar operativo, todo debe estar, digamos, controlado, ¿ya? Entonces, porque, ¿de qué manera podríamos brindar una atención de emergencia ahí, no? Porque son ya repito que a esta unidad pues pasan los pacientes sumamente críticos, sumamente delicados, ¿no? También nos encargamos de administrar la dieta enteral o parenteral, ¿no? Si bien es cierto, la dieta enteral lo estamos haciendo de manera, ay, ¿cómo le llamamos? Casera, ¿no? De manera casera, o sea, el médico no indica, ¿no? Dieta licuada, no hiperproteica, o hipoglucida, hipograsa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esa dieta viene el personal de nutrición, ¿no? Y lleva esa dieta para su preparación en la unidad, en su unidad. Luego nos lo trae y nosotros, mediante técnicas asépticas, con cuidado, no con todos los cuidados, como por ejemplo, hacer un aspirado, ¿no? De qué es lo del contenido de la sonda nasogástrica, ¿no? Para ver si hay residuos, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que es una preparación casera, ¿no? Y ya hay pocos pacientes que, bueno, ahora yo sé que ha aumentado la administración de dietas ya enterales preparadas ya, ¿no? O sea, que vienen de fábrica, que vienen de un laboratorio, ¿no? Sin embargo, pues en esta administración de dieta hay que tener pues el cuidado de, una vez que he administrado la dieta, hay que lavarlo, hay que dejarlo limpio con un poco de agüita hervida fría o media tibia, ¿no? Y en cuanto a la dieta parenteral, también usamos solamente una parte, no utilizamos como, por ejemplo, en el Rebagliati, en el Almenara, que utilizan la dieta parenteral en sí, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Unos preparados especiales, en un lugar especial, completamente acondicionado, ¿no? Hace tiempo se presentó un proyecto para que nos crearan, digamos, ¿no? Es una unidad de dieta parenteral, ¿no? Pero bueno, teníamos el local, pero nos faltaba, digamos, presupuesto, ¿no? No se llegó a hacer nunca. Espero que con el transcurrir del tiempo ya se llegue a hacer, sería una gran cosa y los pacientes, todos sabemos pues que, como dice el dicho, ¿no? Enfermo que come no muere. Obviamente que acá no lo va a ingerir por la boca, pero va a recibir los nutrientes necesarios para acelerar el proceso de recuperación, ¿no? Esperemos que se dé muy pronto. En cuanto al cuidado de catéteres invasivos, pues aquí somos súper exigentes, ¿no? Todos los días o cuando sea necesario, porque no hay una norma que diga que todo el día o cada 24 horas se cuidan los catéteres invasivos, pero ¿qué tal si por ahí hay un pequeño reposamiento o algo así? ¿No? Claro, entonces nos tiene que llamar la atención, avisar qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero se hace la curación o el cuidado adecuado con todas las medidas asépticas que sabemos, ¿no? El- en- las, el- las funciones vitales
ya lo he mencionado, se controla cada hora, ¿no? Se registra cada hora, pero lo controlamos pues de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Cada 5 minutos, cada 10, cada 15, cada media hora, pero la cosa es que la enfermera o el enfermero está a las 24 horas del día evaluando, cuidando, atendiendo a su paciente, ¿ya? Entonces, tenemos una hoja especial para ello, como les digo, ¿no? Una hoja que, bueno, gracias a la iniciativa de las colegas, ¿no? Sobre todo las últimas colegas que están viniendo de hacer su especialidad, se espera mejorar esa hoja, ¿no? Y acá, algo muy importante, ¿no? Que nunca debemos de olvidar de hacer, ¿no? Realizar el registro de actividades. Entonces, en cuanto al registro de actividades, pues tenemos varios formatos, ¿no? Desde el registro de que si mi paciente tiene zonas de presión, si lo tuviera, ¿no? Zonas de presión, ¿de qué grado es, no? Grado 1, grado 2, ¿no? Entonces, tenemos unas leyendas que utilizamos, ¿no? Con lapicero rojo, ¿no? En unos muñequitos que están en el formato, y ahí vamos registrando, ¿no? ¿Qué grado es? ¿Qué grado de UPP? O es solamente zona de presión. Registramos también los ingresos, los egresos, ¿no? Y si es que hubiera, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene, que ha sido sometido a una intervención quirúrgica de pulmón, por ejemplo, ¿no? En el cual pues va a salir con sus drenajes torácicos, ¿no? Anterior, posterior, derecho, izquierdo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante ver no solo la permeabilidad del drenaje torácico, por ejemplo, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo, ver no solo la permeabilidad, sino también las características de la secreción. Y ojo que aquí tenemos que estar muy pendientes porque puede hacer que tenga un débito alto, ¿no? Y no nos demos cuenta y haya rebosamiento del frasco, ¿no? Por eso que debemos de estar mirando continuamente, sobre todo las primeras horas del posoperatorio, ¿no? Y así registramos todo. Entonces, ¿qué cosa también debemos de registrar y lo hacemos, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, de un servicio de piso, por ejemplo, ¿no? O de emergencia, ¿no? Viene pasando, pues, un inotrópico por vía periférica, ¿no? Entonces nosotros nos alarmamos, ¿no? Y hacemos la observación a la colega o al colega, le decimos, bueno, que no se debe de pasar por vía periférica, y todos lo sabemos, ¿por qué, no? Es una solución sumamente irritante, que si se extravasa, pues podría causar lesiones importantes a la paciente, ¿no? Y no nos conviene, pues, y no, mucho menos al paciente o a la paciente que aparte de su enfermedad, no estemos añadiéndole un daño agregado, ¿no? Entonces, si es que viene así, aparte de hacer la observación, inmediatamente pues tenemos que llamar al médico y decirle pues que no se ha dado cuenta, ¿no? De que la paciente está viniendo con un inotrópico por vía periférica, ¿no? Entonces pedimos inmediatamente que se le coloque pues su catéter venoso central para poder pasarle esos medicamentos especiales, no tan especiales, ¿no? ¿No? Y que debe estar con bomba. Otra cosa que también, otro cuidado que debemos de tener, y lo digo porque lo he visto, ¿no? El paciente a veces inicia inotrópicos en piso, en sala de operaciones, ¿no? O en emergencia, y para trasladar al paciente, ya lo voy a trasladar, sí, ya lo voy a cerrar mientras llego a la UCI. Y no debemos de cerrar esa llave, esa vía, porque podemos esperar pues que el paciente se descompense más porque le hemos cerrado la llave. Si iniciamos el inotrópico, debe de seguir con el inotrópico hasta llegar a UCI, se observe o se indique una titulación adecuada, ¿no? Para el estado del paciente. Cuando hablo de titulación me refiero a cuántos mililitros hora debe de pasar o cuántos miligramos por hora o microgramos debe de pasar
¿no? Hasta ver pues que el paciente esté al menos estabilizado, ¿no? Entonces todas esas cosas debemos de anotar y ojo que, por ejemplo, una recomendación, si es que a ustedes, a los colegas que están en piso, con emergencia, en shock trauma, les indica el médico, ve pasándole inotrópico por vía periférica, usted lo voy a escribir, ¿no? Y lo escriben, ¿no? Así, el médico tal indica pasarle este, el inotrópico por vía periférica, ¿no? ¿Por qué? Y les insisto, ese medicamento debe pasar por vía central, por vía central, no por vía periférica. Ustedes saben que ahora los pacientes y los familiares saben ya muchas cosas en cuanto a los tratamientos, ¿no? Y si le pasa algo a su paciente, inmediatamente nos denuncian, ¿no? Y ahora pues el médico diría, ¿no? Pues, bueno, ¿dónde está el que yo le haya indicado que lo pase por vía periférica? ¿Dónde está? Y de verdad, pues fue de palabra, no existe, no está escrito, ¿no? Y yo me puedo ganar un problema, ¿no? Entonces, por eso, colegas, es muy importante registrar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con el tratamiento y con el cuidado del paciente. Bueno, y tenemos objetivos en la UCI, ¿no? No, ¿por qué tenemos que tener a un paciente en la UCI? ¿Cuál es el objetivo? No, uno de ellos es disminuir la mortalidad. Y ya les he hablado al inicio que sí, se ha conseguido, a lo largo del tiempo se ha visto que sí, la UCI ha contribuido, ¿no? A disminuir esta mortalidad. No tenemos ya un alto índice de, no tengo ahorita digamos, la cifra exacta, pero la historia lo dice, ¿no? Que sí se ha logrado disminuir la mortalidad, ¿no? Se ha logrado atender a los pacientes con la especialidad y adecuada, ¿no? De todo el personal preparado. También disminuir el riesgo de infección. Y sí, pues, ¿no? Si les comento que somos minuciosas en cuanto a todos los catéteres invasivos que tiene el paciente, no solamente al momento de que se le va a colocar, sino en el transcurso de, ¿no? Entonces estamos evaluando permanentemente y cuidando, ¿no? Todo, hasta tenemos bastante cuidado en el uso, pues, de los equipos de venoclisis, la sonda vesical, ¿no? Si la sonda vesical la puse hoy día, la debo de cambiar al sexto o al séptimo día. Le puse el catéter venoso periférico del miembro superior derecho, y debo de tenerlo ahí, ¿cuánto? Máximo 72 horas, y al momento de cambiar o canalizar una nueva vía, yo debo de cambiar la llave, debo de cambiar obviamente el Avocat y debo de cambiar el equipo de venoclisis y obviamente la solución. La solución también sabemos que debe ser cambiado todos los días, ¿no? O sea, debe de ser cambiado cada 24 horas, ¿no? Entonces, son esas medidas, ¿no? Que van a permitir, pues, que disminuir el riesgo de infección. Igual, pues, cuando realizamos procedimientos como, por ejemplo, la aspiración de secreciones, ¿no? Desde mucho antes de la pandemia, ya, pues, el personal de enfermería en la UCI utilizaba todo su EPP, todo. Y a veces todos nos decían, a veces que exagerábamos, pero no, pues, ya ven, el tiempo nos ha dado la razón. Nos cuidábamos, ¿no? Y nos cuidábamos no solamente de contagiarnos, no, porque ustedes saben que la aerolización que se produce cuando se aspiran las secreciones del paciente, ¿no? Se dispersa en el ambiente, y si yo no estoy con mi mascarilla, con mi respirador puesto, ¿no? Entonces yo quizá me puedo contraer la enfermedad que tiene el paciente. Y otro, estoy bien protegida también para proteger a mi paciente, ¿no? No estoy con mi uniforme que he estado de repente transitando con mi otro paciente, ¿no? Sino que estoy usando un EPP exclusivo para el uso de ese paciente. Por lo tanto, pues, voy a disminuir el riesgo de infección, ¿no? Entonces, con ello también que voy a lograr que mi paciente esté menos tiempo en la UCI, porque sabemos todos que la UCI es cara.
un día en la UCI, acá, ¿no? Que somos un hospital de nivel 2.2, ¿no? Entonces es sumamente caro, ¿no? Entre los medicamentos, el uso del ventilador mecánico, más el costo de la cama, un promedio de 1.200 a 1.400 soles diarios. Entonces, si yo contribuyo a disminuir el riesgo de infecciones, no agrego ningún problema más al paciente, entonces mi paciente va a salir pronto, ¿verdad? ¿No? Le conviene a ellos, nos conviene también a nosotros. Nosotros nos quedamos muy contentas de ver salir de alta a los pacientes ya recuperados, ¿no? A veces hemos tenido pacientes a quienes incluso fue el padre, el sacerdote a darle los santos óleos, todo, y al final se recuperó. Por eso es que para nosotros no, o sea, nosotros no podemos decir, no, ya este paciente se va, ¿no? Ese paciente ya está muy delicado, no, Dios es el que tiene la última palabra, y pues muchas veces no lo querrá con el cielo, ¿no? Así que no lo deja todavía un tiempito más. No, entonces también para la UCI hay criterios de ingreso, ¿no? Entonces esos criterios de ingreso no solamente lo manejan los médicos, también nosotros tenemos toda la capacidad de sugerir o decir, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Claro que no negar, ¿no? Decir, ay, viene un paciente, ay, no, doctor, no, que no lo pase, no, 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 no. Sino todos estamos llanos al trabajo y a recibir a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos prioridades, ¿no? Para este criterio de ingreso a UCI, ¿no? En la prioridad 1 tenemos a los pacientes sumamente inestables y que generalmente cursan con un distrés respiratorio, ¿no? O con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, esos pacientes van a necesitar de tratamientos y equipos especiales que solamente se encuentran en la UCI. No hay fuera, no hay en otros servicios, ¿no? Entonces, ¿de qué equipos estoy hablando? Por ejemplo, el más conocido, ya mundialmente famoso, el ventilador mecánico, ¿no? Y si está el paciente, si va a ingresar a un ventilador mecánico, obviamente que tiene que tener un monitor cardíaco, no un monitor de CO2, ¿no? Eh, electrocardiógrafo, va a necesitar medicamentos que tenemos que pasarles por bomba de infusión o jeringas perfusoras, ¿no? Etcétera, etcétera. Una serie de aparataje sofisticado, especial para la atención de este tipo de pacientes. En los pacientes que están dentro de la prioridad 2, ¿no? Son pacientes, y antes que pase este tipo de pacientes, por ejemplo, también acá están los pacientes que salen de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pacientes sumamente inestables, como les digo, ¿no? Bueno, y dentro de la prioridad 2, pues son pacientes que necesitan monitoreo intenso, que necesitan, por ejemplo, dentro de su cuadro agudo, necesitan una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Por eso acá les he puesto un paciente con ACV, ¿no? Un ACV hemorrágico que necesita de manera urgente, prioritaria, pasar a salas de operaciones para que le drenen el coágulo o cesen esa hemorragia, ¿no? Dentro de la prioridad 3, tenemos a un paciente que está críticamente enfermo, pero que su enfermedad no está asociada a una enfermedad de fondo, ¿no? Eh, Son pacientes que muchas veces tienen una mínima posibilidad de recuperación, y como ejemplo les puedo traer a los pacientes con cáncer terminal, por ejemplo, ¿no? Y pero pues que han tenido que pasar a la UCI para que no brindarle, porque hay familiares que exigen, pues no, que pase, que hasta lo último, sí, a nadie le gusta, pues, no, que sí te digan, bueno, ya no hay nada que hacer, déjelo ahí, que no, no, no. Entonces, le damos, pues, digamos, atención de soporte, ¿no? Igual, sabemos que el enfermero está preparado y está capacitado para dar atención desde al paciente, desde que nace hasta que muere. Entonces, calidad de atención, eso es lo que debemos de dar, ¿no?
Y en la prioridad 4, pues están pacientes que no son apropiados para admisión, y estos pacientes, a manera de chiste, no se vayan a incomodar. Les digo que a veces son pacientes recomendados, entre paréntesis, entre comillas, perdón, ¿no? O sea, es mi familiar, por favor, quiero que lo monitoricen bien, porque ahí tienen un monitor, conéctenlo al monitor y para que lo vigilen mejor que en piso, ¿no? Porque sabemos que en piso, pues, nuestros colegas son tan especiales atendiendo, pues, a 30, 40 pacientes, de donde las pobres van a estar paradas al lado de un paciente, ¿no? Sabemos que hay una brecha de enfermeros, ¿no? Que deberían de estar, digamos, distribuirse los pacientes de manera adecuada, pero no. Tenemos 2 enfermeras que están trabajando con 30 pacientes y pues no les podemos exigir más tampoco. Entonces, por lo tanto, pues como es un personal de repente de salud, de repente es el alcalde, qué sé yo, ¿no? Y dice, no, si es su familia de alcalde, hay que pasarla a la UCI. Ya, ese tipo de pacientes a veces pasa. Y ahora vamos a hablar de los enfermeros de cuidados intensivos. ¿Quiénes son estos ángeles sin alas, como les dijeron en toda la pandemia? Lamentablemente muy poco reconocidos, a veces ni por los mismos médicos que trabajan con nosotros, ¿no? No es una protesta, por si acaso, pero es la pura verdad, en muchos casos, no en todos. Entonces, esta enfermera o enfermero tiene que estar o está capacitado en fisiología, en anatomía, fisiopatología, farmacología, ¿no? Y sobre todo, tiene que tener una capacidad de valoración avanzada. ¿Y con eso a qué me refiero? Que detecta pequeños cambios en el paciente que puedan llevar a que el paciente se complique aún más. Por ejemplo, sabe leer el monitor cardíaco, ¿no? El monitor no está solamente para que copiemos los valores, ¿no? Tiene pulso 80, respiración 20, saturación 100, etcétera, etcétera. No, tenemos que ver los trazados. O sea, que eso quiere decir que debemos de aprender a interpretar, por ejemplo, el EKG, que es el más, de repente, uno de los trazados más importantes del monitor, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es el modo sinusal normal y cuál de repente mi paciente que es cardíaco está presentando de repente una arritmia este, maligna, digamos, ¿no? Por ejemplo, vemos en el trazado que está presentando una taquicardia ventricular, que si yo no me doy cuenta, ¿no? Solamente me dedico a ver el número, ¿no? Uy, está en 100, luego se pasó a 138 y ya está en 170, ¿no? Entonces sí, pues es una taquicardia ventricular, pero si no lo sé ver, no sé ver el trazado, pues va a pasar como un número, ¿no? Hasta que ya se complique, ¿no? Llegue de repente una fibrilación ventricular y después a una sistolia, ¿no? Entonces, si yo aviso inmediatamente al médico, doctor, está presentando taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el médico vendrá y me dirá, ya, bueno, yo también tengo que saber que si mi paciente está en fibrilación ventricular, tengo que agarrar mi desfibrilador y desfibrilarlo, ¿no? Para todo esto, pues debo de saber que hay 2 ritmos cardíacos, dos arritmias cardíacas que son desfibrilables y 2 que son no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables están la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ¿no? Y dentro de los que no se deben desfibrilar, no como en las películas que vemos que aparece la línea, ¿no? Donde vemos que en la película está el paciente en su unidad y de pronto está conectado a un monitor y de pronto se ven un poco de trazados y de pronto la línea, ¿no? La sistolia. Entonces, ¿qué hace el médico? Se ve que viene, saca las palas y lo descarga, ¿no? O lo está desfibrilando. Pero no debe ser así, ¿no? Primero lo que debemos de hacer, por ejemplo, en el caso de la sistolia, es darle masaje cardíacos, ¿no? Y
esperar a que salga a un ritmo, por ejemplo, la fibrilación ventricular, para ahí recién desfibrilar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, son todas esas cosas, ¿no? Que debo de saber para atender a un paciente con la capacitación, capacidad, con la especialidad que se requiere, ¿no? En la UCI. El enfermero también proporciona reconocimiento temprano de las complicaciones mientras fomenta la recuperación del paciente. Y es claro, ¿no? O sea, si yo voy a trabajar ahí, trabajo las 12 horas pegada a mi paciente, lo miro, lo recontramiro, miro su monitor, lo miro a él, ¿no? Porque no todo es monitor, por si acaso, ¿no? A veces el monitor también como que de pronto veo un trazado anormal y ¿qué pasó? Y yo me asusto, pero lo voy a revisar y de repente se desconectó un electrodo. Me ha pasado en alguna oportunidad, ¿no? Y ya estaba gritando que ya el paciente estaba en paro y no era así, ¿no? Entonces, por eso dice bien clarito que proporciona reconocimiento temprano, o sea, es bien acucioso, minucioso, con la evaluación minuto a minuto de su paciente, ¿no? Por lo tanto, pues logra con mucha satisfacción la recuperación de su paciente. También debemos y practicamos la comunicación y colaboración efectiva con el equipo de salud. Es lo que les dije anteriormente, ¿no? Nos estamos comunicando, mire, mi paciente tiene tal, por eso es que todos los enfermeros cuando entran al turno, ¿no? Van de box en box, recibiendo a los pacientes, o sea, conocemos a todos los pacientes, de tal manera que todos estamos en alerta. Ahí el paciente de Juan Carlos, de la cama 1, estaba sumamente inestable, en cualquier momento puede hacer una parada cardiorrespiratoria. Entonces todos estamos en alerta, digamos, ¿no? Y si por A o B, por ejemplo, la enfermera tiene la necesidad de ir a ingerir sus alimentos, ya fulanitas, Edith, por favor, fíjate en mi paciente, que ya yo ya sé cómo está, entonces yo cubro el lugar de mi colega, ¿no? Viendo a su paciente, no dejar de evaluarlo minuto a minuto para ver si presenta alguna complicación, ¿no? El enfermero de la UCI cuida a los pacientes inestables, críticamente enfermos, con métodos y técnicas avanzadas, ¿no? Y ya es lo que ya les vengo diciendo, como ven, así es todo una preparación, y de verdad que es satisfactorio que nuestra UCI está considerada como una de las mejores de la región. Y eso se demuestra con datos, ¿no? Con indicadores, ¿no? Hace 3 años aproximadamente, incluso nos dieron un reconocimiento porque a pesar de ser una unidad crítica, y eso nuevamente los vuelvo a felicitar porque sé que hay varios de mis colegas que me están escuchando, que me están viendo, ¿no? A pesar de todo el trabajo, sobre trabajo que había, siempre se ha tratado de cumplir con los indicadores que nos dicta el Ministerio de Salud, ¿no? Y casi en todos los procesos, en todos los indicadores aprobados con el 98 y 100%. Mis felicitaciones nuevamente, ¿no? Entonces, otra cosa que de repente le he puesto ahí una estrella, ¿no? Eh, es que ya veníamos trabajando, y sé que lo siguen haciendo nuestros compañeros, sobre el cuidado humanizado al paciente y a la familia. O sea, no solamente estamos trabajando con el paciente. Por ejemplo, nuestra UCI es muy versátil, o sea, nosotros no solamente recibimos pacientes adultos, también trabajamos con pacientes pediátricos. Entonces, es ahí que debemos de incidir mucho más con el cuidado humanizado para nuestro pacientito, que sí lo hacen nuestras colegas, y también integrar a la familia. Ya es muy importante. Siempre digo esto. También he estado como paciente, ¿no? En alguna oportunidad, y qué bien me hizo en alguna oportunidad que una enfermera me toque el hombro o me toque la mano y me dé ánimos,
me diga, sí, vas a salir, todo va a salir bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Qué lindo, qué hermoso se siente. Así que no perdamos esa mística, colegas. Y bueno, seguimos con el paciente crítico, y aquí, bueno, más o menos ya les he hablado sobre la higiene, ¿no? Cuando hacemos la higiene, pues lo hacemos de la cabeza a los pies, ¿no? Miramos cada cuadrado del cuerpo del paciente, lo volteamos hacia la derecha, lo volteamos hacia la izquierda, cuando se puede, aclarando, porque hay pacientes, por ejemplo, ahorita que estamos con esta enfermedad, con esta patología, en los cuales pues se tiene que usar un PIB alto, ¿no? Generalmente se utiliza un PIB 5, ¿no? Y ahora pues están usando 12, 15, ¿no? Entonces, con esos pacientes hay que tener, por el reclutamiento alveolar que se tiene que hacer, ¿no? Y esto es sumamente peligroso moverlos, ¿no? Me acuerdo de un médico que nos decía, no me lo toquen, no me lo toquen ni me lo miren por último, nos decía. Entonces nosotros nos mirábamos y decíamos, pero tenemos que hacer al menos higiene perineal, que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Y pero o sea, cuando se iba un ratito a comer o a descansar, nosotros eso rapidito lo hacíamos, ¿no? Pero con el temor, pues, de que si lo movíamos de repente podíamos causar algún daño a los pulmones por el PIB alto, ¿no? Entonces, en esa higiene aprovechamos, como les dije, de revisar al paciente toda la integridad de la piel, toda la integridad y los accesorios, los catéteres invasivos que tiene el paciente, ¿no? Si hay que cambiar, hay que cambiar, si no, igualito hay que realizar la curación, ¿no? Los cambios posturales. Entre los cambios posturales hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Dependiendo del tipo de pacientes. El paciente que está críticamente enfermo, de repente con con un paciente politraumatizado, por ejemplo, ya sabemos que tenemos que hacer una movilización en bloque, ¿no es cierto? Pero igual tenemos que hacer los cambios posturales porque sabemos que una inmovilidad prolongada puede causar muchos problemas, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la movilización debe hacerse como mínimo cada 2 horas. No nos olvidemos, colegas, porque si no, las zonas de presión y más la desnutrición aquí está en la que se encuentra el paciente, porque ya les he dicho, por ejemplo, que en el hospital solamente damos nutrición enteral y esa no es una dieta enriquecedora, por decirlo así. Por lo tanto, pues, debido a la falta de sustratos vitamínicos, energéticos, etcétera, van a, van a causar un mayor deterioro de la piel, ¿no? Entonces, de todas maneras, por eso debemos de hacer los cambios posturales y ayudarnos con almohadillas en los talones o en las zonas de prominencias óseas, ¿no? También, por ejemplo, hablando de los cambios posturales, higiene y confort, tener cuidado en la fijación del tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿no? Antes utilizábamos el esparadrapo, pero ya vimos que es sumamente dañino, lastimábamos, lacerábamos la piel, a pesar de que le poníamos una almohadita en la comisura labial, pero igualito la humedad y el mismo material del esparadrapo hacía que nuestros pacientes se dañaran su piel, ¿no? Entonces ya luego, siempre, pues como les digo, las enfermeras siempre están capacitándose, fuimos a una capacitación y vimos pues que lo beneficioso que es el uso de una cinta, ¿no? Y hoy ahorita me olvidé el nombre del procedimiento, de la alondra, creo, ya me olvidé, disculpen, creo que estoy con un poco de Alzheimer, ¿no? Pero es la fijación con una cinta que no llega a lastimar la boca, no llega a lastimar la comisura labial, nada, y el tubo permanece en su sitio, ¿no? Obviamente que en el cambio postural también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, una de las enfermeras, cuando el paciente está inestable, sumamente inestable, tiene que ir a la cabecera. ¿Para qué? Para cuidar
que el tubo endotraqueal no se deslice, no se salga, ¿no? Porque imagínense un paciente que en este estado que se le salga el tubo endotraqueal, es todo un drama, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos los movimientos, siempre tenemos que tener agarrado el tubo, aparte de la fijación. Y obviamente, como les dije al inicio, todos los días debemos de verificar la posición, ¿no? En cuántos centímetros está fijado el tubo endotraqueal, ¿no? Para verificar que no se ha deslizado, ¿no? No se ha deslizado ni un centímetro, porque si no, eso también sería otro problema. Y así todos los catéteres que tiene el paciente hay que tener bastante cuidado al momento de los cambios posturales, al momento de hacer la higiene y el confort, porque también con la higiene se mojan los esparadrapos, de las fijaciones de las vías, por ejemplo, del catéter, ¿no? Y la humedad va a hacer porque de repente se nos retire accidentalmente también los catéteres, ¿no? Por eso hay que hacerlo con bastante cuidado. Ya les hablé de la nutrición enteral y parenteral, sumamente importante y necesaria. Ahora último he estado leyendo y he estado viendo unos videitos en los cuales dicen que lo que se saca del paciente, el contenido gástrico que se saca, obviamente que no sea de mucha cantidad, no más de 200, no debe ser devuelto, porque a veces eh, he visto que algunas se lo aspiraban, hacían el aspirado y lo descartaban, ¿no? Y pues no, eso ya se está prácticamente procesando, digamos, en el estómago, y está mezclado con el jugo gástrico, ya de repente ya se están sintetizando las vitaminas, las proteínas, etcétera, y si lo sacamos o rompemos todo eso y vamos a meter perdón, nueva dieta, y ya la que tenía anteriormente ya no la va a aprovechar. Entonces, ya dice que no es necesario eliminar, ¿no? Y obviamente la limpieza, no nos olvidemos, ¿no? Terminamos de pasar la dieta, inmediatamente le hacemos un lavadito con agua. Y en cuanto a la dieta parenteral, pues también nos dice la literatura que no debemos de suspenderlo, ¿no? Porque sé que algunos indicaban, no sé, ahorita en estos momentos no sé cómo será. He estado 3 años y pico fuera de la UCI, pero cuando estaba trabajando ahí, el médico decía, bueno, 20 horas de dieta, ¿no? O sea, y se suspendía, ¿no? Eso era bueno pues, con la dieta enteral. De repente para un reposo gástrico, no sé qué. Pero dice que no debemos de suspenderlo, debe ser continua dar la dieta, ¿no? Y la dieta parenteral pues se consumo cuidado, ya sabemos qué lumen usar en el catéter venoso central. Recuerden por favor, bastante cuidado, para los que no saben, solamente por catéter venoso central se da la dieta parenteral, ¿no? Entonces, consumo cuidado con todas las medidas asépticas posibles. Ese lumen que debe ser utilizado para la dieta parenteral no debe ser utilizado para colocación de medicamentos, ni polos, ni nada, solamente para la dieta parenteral, porque si no podríamos hacer, ingresar gérmenes, patógenos ahí por esa vía, ¿no? El control del riesgo de infecciones también ya lo hemos hablado. Hay que ver, acá tenemos que tener bastante cuidado con los problemas de sueño que tienen algunos pacientes, ¿no? Por ello a veces es necesario comunicar al médico si mi paciente descansó o no descansó. Para ello muchas veces debemos de apagarles la luz y de repente minimizar los ruidos, disminuir los ruidos. Por eso siempre se nos dice pues que debemos de hablar en voz baja, ¿no? Ya suficiente con el ruido que hacen los monitores, ¿no? Tac, 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 y si suena la alarma, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué va a poder dormir el paciente, ¿no? Entonces, generalmente, pues, el médico le indica, pues, un medicamento que pueda hacer que el paciente logre conciliar el sueño, ¿no? Porque no debe ser nada bonito no dormir tan solo
de a poco, pocas horas, ¿no? Y eso también no ayuda a la recuperación rápida del paciente. Muchos pacientes presentan ansiedad también, ¿no? Ansiedad por pensar que de repente ya no va a salir de la UCI, de ver un ambiente donde está prácticamente solo, ¿no? Donde solamente va a haber, nos ve completamente cubiertas, digamos, con que nos ven solamente los ojos, escucha nuestra voz a través de un respirador, ¿no? Obvio, y la otra cosa que no dejamos que entren los familiares, ¿no? A toda hora, como por ejemplo si estuvo hospitalizado en piso, ¿no? Si anteriormente de bajar a UCI estuvo en piso, ¿no? De todas maneras, pues obvio que va a estar ansioso, ¿no? Y al verse rodeado de tanto aparataje, si de repente está con el ventilador mecánico, con el tubo endotraqueal, es una cosa horrorosa y dolorosa y por lo tanto, pues obvio que va a presentar ansiedad, ¿no? Entonces, hablarle, pedirle su colaboración, por eso a veces cuando podamos, cuando se tenga la oportunidad y podamos hablar al paciente antes de intubarlo, antes de colocarle de repente pseudoanalgesia, donde ya pues el paciente se va a desconectar de la realidad prácticamente, debemos de hablarle, ¿no? Decirle, señor, usted está necesitando de que se le coloque el ventilador mecánico, le va a ayudar, esa máquina le va a ayudar a respirar, pero para eso tenemos que ayudarle con un sedante para que lo pueda tolerar, es decir, no se desespere, va a salir bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hablarle bonito, por eso estamos hablando también anteriormente del cuidado humanizado, ¿no? Hay problemas de comunicación, obvio, ¿no? Porque el paciente que está intubado, el paciente que está con ventilador mecánico, no solamente por el medicamento, ya cuando el paciente ya está para retiro del ventilador mecánico o del tubo endotraqueal, va a tener problemas de comunicación, ¿no? Entonces, igual nosotros generalmente pues preguntamos al paciente, señor, ¿cómo se encuentra hoy? Señor Pedro, ¿cómo se encuentra hoy? Sí, señorita, me siento en la UCI, no, pues no le vamos a poder preguntar, señor Pedro, ¿cómo está? No va a poder decir nada porque está con medicación, ¿no? Entonces sí, hay problemas de comunicación, pero en cuanto se pueda, hemos tenido pacientes que están despiertos y se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Mediante gestos, asiente la cabeza, o en todo caso le alcanzamos un tablerito con unas hojas y nos escribe, ¿no? Nos transmite lo que quiere, lo que necesita, lo que desea, ¿no? En cuanto al control del dolor, obvio, siempre lo he dicho, nadie merece estar con dolor, ¿no? Por lo tanto, el dolor es una emergencia. No debo de dejar al paciente que se tenga que retorcer de dolor porque hay una cola, el señor espere, o primero hago esto y después le pongo. No, debo de hacer control estricto del dolor. Pero ahí felizmente los pacientes que van a entrar a ventilación mecánica usan un sedante y usan un medicamento para el dolor, ¿no? Entonces, porque los pacientes que han salido del tubo endotraqueal nos refieren que es un dolor intensísimo y nosotros lo vemos, y al momento que movemos nada más un poco el corrugado, ¿no? Cuando no está muy bien sedado, el paciente hace gestos de dolor, ¿no? Pues, ¿qué significa? ¿No? Y ya nos han dicho, les repito, nos han dicho que es sumamente doloroso. Y la literatura también lo dice, ¿no? Que es sumamente doloroso. Entonces hay procedimientos que sí, pues, le van a causar dolor, pero si es para su recuperación, por eso hay que explicarle, hay que decirle qué es lo que le va a pasar, cuánto le va a doler, pero nosotros también tenemos que ayudarle, estar pendiente de sus medicamentos, todo, de darle las dosis adecuadas para que no tenga dolor. Y la higiene corporal, aquí ya más o menos ya les había dicho, lo hace la enfermera con el técnico, aquí no es que la enfermera le va a decir al técnico nomás, ustedes vayan bañando, no, nosotros lo hacemos con la finalidad de observar la integridad de la piel, ¿ya? Entonces, aprovechamos, como les dije hace un rato, ese momento. Y para asegurar una correcta higiene, ¿no? Tenemos objetivos, ¿no?
los cuales son prevenir infecciones nosocomiales, ¿no? Agregadas, ¿no? Ya les he dicho, no puedo agregar una patología más a lo que ha ingresado el paciente, ¿no? También nos ayuda a prevenir o eliminar los olores corporales, y ya sabemos que si no nos bañamos en todo un día, pues ya no estamos oliendo feíto, ¿no? Nos permite eliminar los microorganismos, las secreciones que de repente ha eliminado el paciente, excretas o restos de excretas corporales y células muertas. También nos ayuda a promover la relajación y el confort. Ustedes saben que después de un baño, ¿no? Un baño, ya sea en este caso, pues generalmente damos un baño de esponja al paciente, el paciente se queda relajadito y se duerme, ¿no? Es bien bonito verlos así, limpiecitos, bien olorositos y dormiditos. Nos ayuda también a estimular la buena circulación con la frotación o los masajes que le damos, ¿no? Logramos pues que mejore la circulación, sobre todo en las zonas de prominencias óseas, ¿no? Y mantener la integridad de la piel, porque aparte de aplicar pues un jaboncito con agua, vamos a aplicar una cremita hidratante, ¿no? O sea, hidratamos toda la piel del paciente para ayudar a mantener íntegra la piel. No, pero cuando hacemos la higiene, a veces tenemos pues complicaciones, ¿no? Por eso es lo que les decía, que a veces había un médico que nos decía, no me toquen a mi paciente, ni lo miren, nos decía, ¿no? Y nosotros nos mirábamos, pues decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Pero le sacábamos la vuelta al doctor. Bueno, ¿y qué complicaciones presenta? Pues acá hay varias, ¿no? Y dentro de ellas la desaturación, o sea, el paciente, cuando le estamos bañando, porque lo vamos a tener que voltear para acá, para allá, de repente eh, presenta desaturación, ¿no? Va a presentar, como le dije, varias complicaciones acá. Algunos presentan bradicardia o taquicardia. ¿Por qué? Porque también de repente está recibiendo un inotrópico y de repente se acodó la línea y pues no está pasando el medicamento y ya pues o taquicardia o bradicardia, ¿no? O de repente su mismo estado no permite que lo estemos moviendo. Por ejemplo, los pacientes operados de los neuroquirúrgicos, ¿no? Estos pacientes también hay que tener bastante cuidado de moverlo porque aumenta la PIC, ¿no? La presión intracraneana. Entonces ahí pues nos puede presentar taquicardia también el paciente, ¿no? Se puede producir también el retiro accidental de las sondas, del drenaje, los catéteres o los tubos, ¿no? Dentro de ellos el tubo endotraqueal. Entonces, como les dije, la enfermera o el enfermero tiene que estar a la cabecera de la cama, o si no está a la cabecera de la cama igual, al momento de movilizarlo tiene que estar sujetando el tubo endotraqueal y los catéteres, ¿no? Al movimiento, a la higiene que les hacemos al paciente, generalmente hay desadaptación del respirador. Imagínense, pues está completamente sedado, está con un PIB alto, tiene una patología, pues, donde está haciendo un reclutamiento alveolar y no podemos moverlo, no debemos moverlo. Obviamente, si lo muevo, voy a hacer, pues, o lo despierto, va a empezar de repente a luchar contra el ventilador, a eso le llamamos desadaptación del respirador. Ya que se corrige, ¿no? Que se corrige poniéndolo en su posición inicial, ¿no? Y ya no tocándolo mucho, pues, ¿no? Por eso que nos dicen a veces, no lo toques a mi paciente. Y ya les hablé del aumento de la presión intracraneana, ¿no? Por eso que antes de bañarlo a este tipo de pacientes tenemos que aplicarle una pequeña dosis de silocaína, ¿no? Al 2%, para evitar el aumento de la presión intracraneana. Algunas veces podemos producir hemorragia, sobre todo a los pacientes que han tenido un traumatismo abdominal, por ejemplo, cerrado, un traumatismo torácico, y lo movemos y empieza a sangrar, no sabemos de dónde, ¿no? Y pues eso es un problema de verdad. También, igual que la bradicardia puede producirnos hipertensión, ¿no? Similar al caso de la bradicardia, si está utilizando
inotrópicos, por ejemplo, y he movido la línea o ha acodado el brazo, el paciente no deja pasar el medicamento, obvio, ¿no? Que va a haber una lectura indeseada de los valores de la presión arterial. Arritmias cardíacas, de hecho, ¿no? Porque voy a estimular prácticamente. Con el baño lo que hago es estimulo a mi paciente, ¿no? Y por eso hay arritmias cardíacas también. Y a veces también se producen parada cardiorrespiratoria, ya sea porque no está recibiendo la medicación adecuada, porque pues es un paciente sumamente inestable, ¿no? Y de repente se me ha acodado hasta el tubo endotraqueal y ya pues no, son problemas, eventos que no deben de pasar, pero que podrían pasar. Por eso hay que tener bastante cuidado al momento de hacer la higiene. Por eso que tiene que estar la enfermera presente ahí, ¿no? Y en los cambios posturales hay causas que retrasan la movilización del paciente crítico. Uno es la sedación del paciente, otro es la inestabilidad hemodinámica y respiratoria, el otro es la presencia de catéteres femorales, ¿no? Y la inestabilidad neurológica, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que de estas características, pues voy a tener dificultades o de repente me van a prohibir la movilización de ellos, no sé qué. Lo que voy a hacer es ponerle, ya les he dicho, un colchón antiescaras o hacer uso de férulas neumáticas, algo así, en las prominencias óseas para evitar pues, que mi paciente haga úlceras por decúbito. ¿Y por qué la presencia de catéteres femorales? Porque ustedes saben que al momento de colocar a mi paciente de cúbito lateral tengo que doblar la pierna, ¿verdad? Y si lo doblo, pues si doblo la pierna estoy prácticamente acodando el catéter femoral. Entonces, por lo tanto, no debo de moverlo así, ¿no? Si el paciente no está sedado, hay que hacerle partícipe, ¿no? En la medida de lo posible lo que se le va a realizar para obtener su colaboración, ¿no? A explicarle al paciente, hablar. Yo pienso que toda persona que ha recibido una orientación va a colaborar ante un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras o alguien, no sé si ha entrado a la toma de una TAC o una resonancia magnética, te explican antes, ¿no? Al momento que le voy a poner la sustancia de contraste, usted va a sentir calor intenso en varias partes de su cuerpo, pero trate de aguantarlo, no se desespere, no se mueva, porque va a pasar, ¿no? Unos minutos y pasa. Entonces, si te explican eso, obvio que te llega el momento, tú te quedas quieto y vas rogando, ¿no? Que ya pase, que ya pase, que ya pase, pero no te mueves. Pero si no te explican, uy, yo me desesperaría porque diría, me estoy incendiando, ¿no? Entonces es bueno pues que se nos explique qué es lo que se nos va a hacer para obtener la colaboración del paciente. Realizar movilizaciones pasivas progresivas para mantener los músculos activos. Y yo sé que en la UCI, le dije al inicio también, que pues hay todo un equipo que trabaja ahí con no solamente somos enfermeras y médicos y técnicos, está la nutricionista, está la asistente social, está el personal de medicina física y rehabilitación, que últimamente he visto que, o sé, que están entrando a la UCI, hacen terapia respiratoria a los pacientes de COVID, por ejemplo, y pues una serie de terapia pasiva, activa, ¿no? A los pacientes que están saliendo de esa enfermedad, ¿no? Porque pues tanto una estancia prolongada, sobre todo cuando se ha dado la segunda ola, no ha habido pacientes que han salido después de un mes. Imagínense un mes echados en la cama sin moverse, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese cuerpo, no? Los que hemos pasado por la inmovilización de un miembro, ya sabemos lo que cuesta recuperar ese movimiento, ¿no? Pero todo eso se hace con bastante paciencia y bastante empeño, ¿no? Para recuperar a como estábamos antes, ¿no? También debemos mantener al paciente en posición anatómica con las articulaciones en posición neutra para evitar disfunciones motoras posteriores, sobre todo en pacientes politraumatizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la posición anatómica tiene que ser así.
Si no, todos sabemos pues el tipo de movimiento que hay que hacerles a ellos. ¿Cuál es? La movilización en bloque, ¿verdad? Aquí está, pues, ¿no? Y, digamos, otra indicación. En caso de un paciente politraumatizado, se realizarán las movilizaciones solo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Y la parte que se pueda también, pues, ¿no? Tener especial cuidado en la movilización de pacientes politraumatizados, ya para mantener la alineación corporal, con especial precaución del eje cabeza, cuello, tórax. Muy bien, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo a veces cuando estamos también en la calle, ¿no? Y hemos visto o hemos sido partícipes de un accidente automovilístico, etcétera, ¿no? A veces el no saber hace que ya muévelo, sácalo de ahí, ponlo para allá, súbelo al carro y lo cargas como sea y en vez de ayudarlo, lo lesionas más, ¿no? Entonces siempre tener especial cuidado, ¿no? Para manejar a este tipo de pacientes, perdón, para movilizar ese tipo de pacientes, eh, tratando de mantener el eje cabeza, cuello y tórax. También tener especial cuidado en la movilización de pacientes con ventilador mecánico, con PIP alto, por las posibilidades de trauma de pulmón. Ya les había mencionado también. No, aquí están los efectos de la inmovilización prolongada, ¿no? Que nos puede producir atelectasia, infección respiratoria, embolias y trombosis, acidosis respiratoria, úlcera por presión, atrofias musculares, contracturas, estreñimiento, alteración nutricional. Y todo esto ya lo vemos nosotros en la UCI casi, en los pacientes que están bastante tiempo postrados, ¿no? Por eso es que tenemos que trabajar los cambios de posiciones cada 2 horas, por favor. Y aquí les traigo unas imágenes, sé que les van a pasar el material, ¿no? Para que ustedes lo revisen, ¿no? Qué tipo o qué posiciones tenemos, ¿no? Porque creo que me estoy pasando de la hora, ¿no? Entonces, aquí están para que ustedes lo puedan revisar, pero ya seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Entonces, acá tenemos otra actividad importante que hacemos en la UCI, que es la higiene bucal, ¿no? ¿Por qué hacemos la higiene bucal y por qué insistimos en ello? ¿No? Porque disminuye la incidencia de neumonías asociadas a ventilador mecánico. Y ese también es un indicador que en la UCI de Huacho, del hospital de Huacho, es bajísimo, ¿no? O sea, al estándar nacional que es de 5, ¿no? Por mes, ¿no? Entonces la UCI apenas llegaba a 1, ¿no? Entonces, es un buen trabajo que hacen en la UCI, porque cuidan todas las medidas asépticas y usan la técnica correcta al momento de, no solamente de la colocación, de los corrugados, de los accesorios, sino también al momento de la aspiración de secreciones. El uso de la clorexidina favorece la reducción de neumonía nosocomial en pacientes intubados mayores a 24 horas. Una higiene adecuada previene la colonización orofaringea y gástrica. Para ello debemos de mantener la cabecera elevada durante el procedimiento, ¿no? Obviamente, porque si no podemos hacer que el paciente se pase la solución con la que se le está haciendo la higiene bucal, ¿no? La frecuencia de la higiene bucal debe ser de 6 a cada 6 a 8 horas, ¿no? Realizándose de manera exhaustiva por todas las zonas del paladar, tanto anterior como posterior, la lengua, los dientes y las encías, ¿no? Y estoy visto que este procedimiento lo hace generalmente el técnico, ¿no? Y pues bajo la supervisión de nosotros los enfermeros, y hay que estar a veces insistiendo en hacerlo correctamente. Pasamos a ver los cuidados de enfermería para prevenir los riesgos de infección en la aspiración de pacientes con tubos o tubo endotraqueal o tubo de traqueostomía, ¿no? Debemos de hacer uso de guantes estériles y barreras de protección, realizarlo con el apoyo del técnico. Debemos de tener un aspirador cuya presión no debe exceder entre 80 a 120 miligramos de mercurio, porque si no vamos a hacer hasta biopsias o vamos a hacer que el paciente sangre, ¿no? Debemos de calibrar, el calibre de la sonda no debe ser mayor del doble del número del tubo endotraqueal.
debemos de, antes de realizar la aspiración de secreciones, debemos de oxigenar al paciente, o sea, administrarle un FiO2 al 100%, ¿no? Antes de iniciar, durante y minutos después de la aspiración, porque prácticamente pues vamos a cerrar, digamos, el ingreso del oxígeno y el paciente se puede hasta descompensar. No, primero debemos de aspirar boca y luego tubo endotraqueal. Quiere decir, ¿no? Y ojo, colegas, para todos, si el paciente está con un tubo endotraqueal, necesariamente debo de usar 2 sondas. Uno exclusivamente para el tubo endotraqueal y otro para la boca. Jamás, jamás debo de usar una sola sonda para ambos, tanto para la boca como para el tubo endotraqueal. Repito, por favor, paciente con tubo endotraqueal o tubo de traqueostomía, no debo de tener, bueno, el tubo de traqueostomía, perdón, no, el tubo endotraqueal debo de tener 2 sondas y con sus 2 respectivos envases con solución salina o con agua destilada, ¿no? Uno para el tubo, una para la sonda, ay, perdón, para la sonda que va a la boca y el otro para el tubo endotraqueal. La posición del ángulo para la aspiración debe ser de 45 grados, ¿no? O sea, debo de subir un poquito a mi paciente, ¿no? Para evitar complicaciones, ¿no? Y 30 grados si es un paciente neurológico con traumatismo vértebromedular, etc. Debemos de cambiar los contenedores del sistema en cada turno, y sí lo hacemos, ¿no? Y es más, nosotros en la UCI acá lo hacemos cada 12 horas, ¿no? Cada 12 horas. Entonces, contar con filtro para disminuir la aerosolización de microorganismos. Aerosolización, ¿ya? Debemos de tener un filtro, pues, ¿no? Para evitar, pues, que salga, pues, todo el contenido de la aspiración hacia afuera, aunque es poco, a veces no lo podemos evitar, pero igual debemos de tenerlo, igualito para que proteja también el tubo, perdón, al ventilador mecánico. Y cuidados de enfermería, ya no veo bien qué dice acá. Cuidado de enfermería para disminuir el riesgo de infección en catéter venoso central. Entonces, especial cuidado acá durante la curación, ¿no? Ya sea en la yugular, en la subclavia, en la femoral, es igual, esté donde esté el catéter venoso central, la curación debe ser con bastante cuidado. La curación se hace diariamente o según necesidad. Se debe vigilar signos y síntomas de infección, ya sea enrojecimiento, induración, calor y dolor. Inmediatamente, si vemos la presencia de uno de estos signos, inmediatamente comunicar al médico, ¿no? Cambio de equipo de llaves de triple vía, equipo de perfusión se realizará cada 72 horas o según necesidad. Si yo veo que ha habido de repente retorno venoso o se me ha manchado el equipo, la llave de triple vía, por ejemplo, o cualquiera de los equipos de perfusión, no, pues no voy a esperar todavía que pase 72 horas, ¿no? Si no lo voy a cambiar según la necesidad, como dice ahí. No, y también tenemos que tener cuidados para prevenir el riesgo de infección en catéteres urinarios. No debemos de mantener el sistema de drenaje urinario a circuito cerrado. No debe ser abierto, siempre a circuito cerrado. No debemos de estar pendientes de que la sonda esté permeable. ¿No? A veces pues vemos, por eso es importante, como les dije, la vigilancia a horario en la UCI. ¿Por qué? Porque veo de repente el colector de orina y veo 0, ¿no? Ya 1 hora, pero yo ya estoy comunicando al médico, o antes de comunicarlo, perdón, me pongo a revisar la sonda, quizás se acodó, ¿no? Quizás una rotación de la sonda, porque a veces pues está tiene muchos sedimentos y se ocluye, no se obstruye, perdón, la luz de la sonda vesical. Entonces yo solamente hago una rotación
¿no? Ahí, sin necesidad de sacarlo, ¿eh? Hago una rotación y se permeabiliza, ¿no? Entonces ya empiezo a ver el drenaje, pero no espero a que pasen 2 horas, 3 horas y estoy comunicando. Orino cero, salvo que mi paciente pues, esté en una etapa, digamos, complicada, terminal de una insuficiencia renal crónica, ¿no? En ese caso, sí, pues el paciente va a orinar solamente si se le dializa, ¿no? Si no, no. Entonces, eh, pero en sí debo de hacer esta revisión de la sonda, como les dije, ¿no? Verificar que todo el conducto no esté acodado, todo el equipo, perdón, no esté acodado y eh, que no esté ocluido también, ¿no? A eso se refiere con vigilar la permeabilidad de la sonda. Debo de fijar el tubo de drenaje a la pierna del paciente, lavar la zona con agua y jabón cada 24 horas, eso lo hacemos todos los días y salvo necesidad, porque tampoco ahí nos dice, pues cada 24 horas me dijo la licenciada Macedo, no, 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 y no le voy a dejar pues que esté con secreciones o que esté sucio, etcétera, ¿no? Si hay la necesidad, se hace antes y si no, cada 24 horas. Lavar bien los restos acumulados en el catéter cerca del meato urinario. Girar sobre su eje longitudinal para evitar adherencias, es lo que les estaba explicando. Cuidados de enfermería para disminuir el riesgo de infección en sonda nasogástrica. Auscultar periódicamente los ruidos intestinales. Vigilar periódicamente el estado del paciente en cuanto a líquidos y electrolitos. Observar la cantidad, color y consistencia del contenido gástrico. ¿No? Eso es lo que hacemos al momento de la aspiración. Proporcionar cuidados de nariz y boca 3 a 4 veces al día o cuando sea necesario. Igual, el esparadrapo, a veces hay personas que somos sensibles y la presencia de este esparadrapo por varias horas hace que se nos deteriore la piel o se haga como una especie de alergia, ¿no? Y esto se puede lacerar, ¿no? Entonces hay que estar proporcionando, por eso dice acá, cuidados de nariz y boca entre 3 a 4 veces al día o cuando sea necesario. Por eso pues, en la UCI utilizamos hilitos acá, de tal manera que este pedazo, por ejemplo, de esparadrapo no está en la nariz del paciente. El hilito corre hacia acá, ¿no? Acá ponemos esparadrapos chiquitos, ¿ya? Pequeñitos, y lo fijamos ahí, ¿no? Y aparte de que estéticamente se ve bien, le lastima menos al paciente, ¿no? Igual, esa sonda debe estar limpia, ¿no? O sea, por ejemplo, acá vemos una sonda, claro, esta es una sonda orogástrica, ¿no? Pero igual, en la sonda, en la sonda nasogástrica, igual quedan, por ejemplo, los restos del esparadrapo. Todo eso tenemos que limpiarlo y cuidar que la marca de fijación esté donde corresponde, pues no, que no se nos deslice, porque si no ya no, de repente nos vamos a equivocar y le vamos a dar una dieta cuando se ha deslizado la sonda y vamos a provocar un problemón ahí, ¿no? Cuidados de enfermería para disminuir el riesgo de UPP. Para ello debemos realizar cambios posturales cada 2 horas y con mayor frecuencia si es necesario, de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? Nosotros evaluamos en la mañana y vemos qué tan necesario es estar cambiándolo de posición y fíjense acá cómo lo tenemos al paciente, ¿no? Ponemos una almohadita, luego lo vamos a voltear para el otro lado, esa almohadita va a ir en otro sitio y así vamos rotando, de tal manera que esas zonas de presión que se formen se desaparezcan en cada cambio postural que hagamos. También podemos proteger las zonas de prominencias óseas mediante apósitos protectores o soluciones. Por ejemplo, estos apósitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Dermo no sé qué, algo así tiene su nombre por el cual pueden buscarlo en la farmacia. Usar el colchón neumático, también ya les dije, mantener la piel libre de humedad y bien lubricada, ¿no? Evitar el roce con superficies ásperas, por eso que a veces cuando teníamos dificultad para tener una sábana buena en el servicio, a veces no teníamos, y a veces era penoso ponerles, por decirles, una colchita o una frazada, ¿no?
y sabemos pues que son de una consistencia un poco tosca, y nos daba pena pues porque al rozar las partes del cuerpo con superficies ásperas, pues corre más riesgo de lesión, ¿no? Em, Luego acá lo he puesto esto con otro color, ¿no? Para decir que la sujeción mecánica se debe usar solo si es necesario, ¿no? He recogido las experiencias de varios pacientes, de varias personas que han estado con sujeción mecánica, y pues algunos se indignaban, algunos no, pues sobre todo los pacientitos de mayor edad, diciendo que se creen que yo no soy animal para que ustedes me amarren así, que no sé qué. Señor, pero es que usted se va a sacar. No, le prometo que no. No, nos promete que no se va a sacar la sonda. Sí, señorita, le prometo, no me voy a sacar la sonda. Nos dábamos la vuelta y la sonda ya, y nos entregaba la sonda. Señorita, tenga, ¿no? Entonces, la verdad que a veces sí es necesario, porque hay pacientes que no colaboran con nosotros, y no, nosotros no queremos sujetarlos, pero nos vemos obligados de hacerlo, ¿no? Pero de todas maneras, hay que tener, digamos, cuidado, ¿no? Usarlo solo si es necesario, ¿no? Y aquí tenemos cuidado de enfermería para el control del dolor, ¿no? Y se debe de valorar a través de la observación subjetiva. Lamentablemente solamente podemos hacerlo a través de la observación subjetiva, ¿no? Ciertas conductas, ¿no? Que podemos relacionarlos a la presencia del dolor en el paciente, como por ejemplo la expresión facial, ¿no? O el ceño fruncido, o si no está con los ojos abiertos, se presiona fuerte los ojos, se mueve, está inquieto, ¿no? Otra cosa que nos indica, vemos el monitor y empiezan a sonar las alarmas, se le subió la frecuencia cardíaca, se le subió la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y esos pues son signos que podemos tomarlo como que el paciente tiene algún dolor, ¿no? Y para eso, de repente, para cuando el paciente nos puede brindar alguna información, podemos hacer uso de las escalas de valoración del dolor. Aquí les he traído una, ¿no? Que es 0 sin dolor, hasta 10 que el dolor es insoportable, ¿no? Y mediante las caritas, ¿no? Una sonriente, la otra más o menos, el otro ya, pues como que quiere y no quiere sonreír. La 6 ya está más decaído, la 8 súper decaído, y la 10 ya hasta que llora y no está con todos los signos del dolor, ¿no? Y eso depende del umbral del dolor que cada uno tiene, ¿no? Hay unas personas que resisten el dolor y se callan, sobre todo algunos caballeros que te miran y, señor, ¿está bien? Sí. ¿No le duele nada? No. No, pero después vas indagando bonito y resulta que sí se moría de dolor el hombre, pero no nos quería decir, ¿no? Entonces hay que ser muy perceptiva también, muy perceptivo para captar ese tipo de pacientes que a veces no nos quieren decir. Algunos dicen, no es que no quería molestarla, no, y no es que me moleste, ¿no? Nosotros estamos ahí para satisfacer todas sus necesidades. Entonces, igual, o sea, hay que ser muy observadoras para ello. En cuidados de enfermería para el control de la ansiedad, debemos mantener una sedación adecuada, sedación, ¿no? Y en algunos casos también un control del dolor adecuado, teniendo en cuenta que la sedación del paciente crítico debe iniciarse después de proporcionar analgesia adecuada y tratando las causas fisiológicas reversibles, ¿no? En la mayoría de los hospitales lo primero que se coloca son los medicamentos para el dolor y luego para la sedación, ¿no? Y luego ya pues se mantiene una infusión continua de ambos, ¿no? Por eso se habla de sedoanalgesia, ¿ya? Establecer un plan para asegurar una terapia analgésica consistente. Bueno, eso ya depende de cada institución, de acuerdo a los medicamentos que estén al alcance, ¿no? Por ejemplo, acá se ha utilizado, y creo que se sigue utilizando el midazolam, ¿no? Que de repente es un medicamento que, por ejemplo, en los pacientes obesos se acumula ah, en cantidades así apreciables en la grasa, ¿no? Y a veces decimos, pues,
le ponemos y le ponemos, le aumentamos la dosis y decimos, uy, no, no hay cuándo, no se duerme, no se seda, no se seda. Y es por eso, pues, ¿no? Y después para despertarlo también va a ser un problema, porque le quitamos la sedación y no despierta, no despierta, y estamos a veces preocupados cuando no despierta también, ¿no? Hay otros medicamentos que, bueno, de repente no lo he traído, sería motivo de otro tipo, porque esto de pseudoanalgesia, pues es todo un tema, ¿no? Es otra capacitación, ¿no? Que de repente, bueno, se puede invitar a un especialista en el área, ¿no? Pero hay medicamentos que la mayoría se usa combinados, ¿no? Un sedante con una ampolla para el dolor, que generalmente pues sería un opioide, ¿no? ¿No? O en el caso de las intubaciones, pues un bloqueador neuromuscular, etcétera, ¿no? Depende de cada institución para el uso de este tipo de medicamentos. ¿No? Cuidados de enfermería, seguimos para el control de la ansiedad, y aquí tenemos la escala de agitación, sedación de Richmond, ¿no? Cuyas siglas es RAS, ¿no? Y la particularidad de esta tabla es pues que parte de 0, ¿no? De 0 para el 4 positivo, nos vamos a tener un paciente en el 4, por ejemplo, agresivo, ya pasó de muy agitado a agresivo, ¿no? 0 es alerta y tranquilo. Y por ejemplo, el caso de que yo necesite que mi paciente esté sumamente tranquilo, sedado, relajado, y se deje llevar muy bien por el ventilador mecánico, no debo de llevarlo a una sedación de -5, de -4 o -5, ¿no? El cual pues me va a permitir tener un poco la tranquilidad y la seguridad de que mi paciente está recibiendo su tratamiento adecuado, ¿no? Sobre todo el más importante, que es el uso del ventilador mecánico, ¿no? O sea, se está dejando llevar, el ventilador está haciendo su trabajo y el paciente está tranquilo y hasta que se recupere, pues, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi exposición, que de repente he tenido un poco de dificultad para prepararlo, pero bueno, lo he hecho con mucho cariño. Espero sus preguntas o sus comentarios positivos. Muchas gracias por escucharme, por atenderme. Estoy ya, Ana, a responder sus preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Edith, por su presentación muy ilustrativa. Ha sido muy importante para nosotras las enfermeras recordar el papel importante de trabajo que realizan nuestras colegas en las unidades de cuidados intensivos. Sí, agradecido, licenciada Edith Macedo, un fuerte abrazo a la distancia, agradecido por el tiempo que nos ha brindado y sus conocimientos y la gran experiencia que tiene usted en el área. Muchísimas gracias por contar con su participación. Muchísimas gracias, colegas. Buenas noches. Un fuerte abrazo de parte de toda la Junta Directiva del Consejo Regional 24 Lima Provincias.